Es más que claro que la muerte es algo que tarde o temprano llega y que ningún ser vivo, sea humano, planta, animal, bacteria, virus, etc., puede escapar de ella. Cualquier organismo vivo, así como llega a nacer, también tiene un final, pero una cosa es morir por años longevos y otra por ocasionar la muerte, y de esto último es lo que veremos hoy. Asesinatos hay en día a día, en todo el mundo, en cualquier parte. Sin embargo, hay diferentes maneras en las que puede morir un ser humano, pero hay peores formas en las que la gente de antes ha muerto. Ten en cuenta eso durante este video, que todas estas muertes existen y están ordenadas de este orden, porque personas han pasado por este tipo y la forma de morir de ellas fue horrible. Incluso cualquiera puede morir de estas maneras hoy en día. Es por eso que el día de hoy te presento a las 8 peores maneras en las que puede morir un ser humano. Estar solo en medio de la nada es algo horrible. En un desierto, en la montaña, en la selva, en el bosque, no saber hacia dónde ir, y la ansiedad y el estrés y el pánico empieza a dominar en cualquiera hasta llegar a un punto de locura, si se pasa mucho tiempo perdido en medio de la nada. Pero ¿te imaginas estar perdido en el océano? Estar a la deriva en el mar suena bastante mal, pero pensarás que al menos tienes la esperanza de que un barco te pase y vea. Pero recuerda que no hablamos de las peores formas en las que puedes ser rescatado, sino de morir. Personas que se pierden en el mar y que simplemente acaban vencidas en agua abierta, rodeada de infinitas posibilidades para fallecer, quizá un tiburón, o de hambre o de hipotermia. Las posibilidades son muchas y precisamente por el tiempo que puede pasar hasta que la víctima fallezca. Hay un dato interesante y es que se dice que en el mar es el cementerio más grande del mundo, y pensando cuántas personas han fallecido de esta manera, no descartamos que el océano sea en verdad el cementerio más grande y abandonado del mundo. Tal vez hayas leído que si estás perdido en el mar o en un vasto desierto, la deshidratación te matará rápidamente. Sin embargo, la deshidratación no siempre es rápida. Puede llevar hasta 6 días y durante este tiempo experimentaremos un sufrimiento casi constante. Si nos deshidratamos demasiado, el cuerpo comienza a usar agua en sus otras partes como órganos vitales. El cerebro pierde mucha agua y debido a que representa el control de todo, comenzará a impactar en otros órganos. Si esto sucede, tendremos dolores de cabeza y calambres en todo el cuerpo y luego entraremos en un coma antes de morir. Pero lo que pasa dentro del cuerpo tampoco es un asunto fácil. El cuerpo deja de comprender cómo eliminar los desechos, porque la sangre se vuelve cada vez más tóxica. Al final, se pierde la capacidad de orinar y la conciencia de lo que está sucediendo realmente. Alucinaciones, traumas, locura y otras enfermedades y alucinaciones mentales empiezan a dominar en el cuerpo hasta llegar a la coma y posteriormente a la muerte. ¿Alguna vez has estado demasiado hambriento? ¿Has dicho acaso la expresión de que estás muriendo de hambre? Pues ahora ya no lo dirás, ya que más que tú, sabes muy bien que parece irreal e increíble, pero es difícil de creer que hasta hoy en el año 2022 y en pleno siglo XXI, en todo el mundo fallecen 8 millones de niños anualmente antes de cumplir un año de hambre o malnutrición. El cuerpo almacena grasa cuando comes, pero cuando te mueres de hambre tu cuerpo se alimenta forzosamente de la grasa, y cuando ésta se acabe, tu cuerpo básicamente comenzará a comerse los músculos. Luego, gradualmente se debilita, hasta que el sistema inmunológico comienza a fallar, por lo que el cuerpo enferma por diferentes vías. Cuando los músculos finalmente se agotan, los órganos vitales se desintegran desde adentro. Sin alimento, el cuerpo comienza a descomponer el corazón. Si se sigue vivo en este punto, la muerte llegará con un paro cardíaco. Esta muerte igual es muy cruel, ya que puede durar hasta meses y quedar hasta los huesos, a tal punto que parecías un cadáver en movimiento, peor que un zombie. Así que ahora piénsalo muy bien,
cuando uses la siguiente expresión: me estoy muriendo de hambre. Estar atrapado en un lugar estrecho o con muy poco espacio suele ser la peor pesadilla para un claustrofóbico, que teme incluso estar dentro de un ascensor. Y de esto último es lo que hablaremos ahora. Y no hablo de morir en un ascensor por quedarse encerrado, sino que imagínate estar en el edificio más alto del mundo y que ese ascensor que usas para bajar a uno de los pisos de ese rascacielos, de repente escuchas como una tira de metal se rompe y el ascensor baja a gran velocidad que es imposible detenerlo hasta llegar al piso. Sin la prevención de tumbarse boca arriba para mitigar el impacto y aún estar de pie en el momento del impacto del ascensor tocando el suelo, los órganos internos pueden intentar mantenerse en movimiento, a pesar de que el resto del cuerpo no. Debido a esto, los órganos podrían salirse de la parte inferior del cuerpo y las extremidades podrían romperse tras el impacto. Sin embargo, si la caída no destruye el cerebro, una persona podría sobrevivir el tiempo suficiente para ver cómo se abren sus entrañas. En palabras más simples, al que le pasó esto, vio cómo sus órganos salieron de su cuerpo y sintió cómo se desgarraban dentro de él. Es extremadamente difícil morir por permanecer despierto durante mucho tiempo, pero es posible, y cuando ocurre no es nada bonito. La presión sanguínea aumenta, el estado de ánimo cambia y la confusión nubla la mente. En este punto se experimentan delirios, incluidas alucinaciones vividas. El cuerpo puede tratar de obligar a la víctima a dormir para salvarlo, pero si de alguna manera nos mantenemos despiertos durante 11 días o más, nuestros órganos sucumbirán. El sistema inmune se verá comprometido y moriremos. Lo que empeora las cosas es que la falta de sueño nos hace menos capaces de tolerar el dolor. Así que a medida que el cuerpo se muere, dolerá mucho más, simplemente por la privación de sueño. A lo largo de este video hemos visto muertes horribles, que tan solo pensar que gente murió de esa manera da un sentimiento de pena y lástima. Pero lo que ocupan estos 3 primeros puestos, a diferencia de todos los demás puestos, no fue por accidente, no fue por coincidencia, ni mucho menos porque el futuro que esas personas murieran. Los últimos 3 puestos, que son las peores muertes, fue provocado por los propios humanos, que acabaron con la vida con seres de su propia especie de la manera más horrible jamás vistas. Y lo que ocupa el tercer lugar es el desollamiento. Ha sido uno de los métodos de ejecución más brutales de la historia y, según la ciencia, una de las peores formas de morir. El desollamiento tiene una historia larga y grotesca, pues existen registros de la práctica desde el imperio neoasirio, pero ha surgido en la mayoría de las civilizaciones en un momento u otro, incluida la Europa medieval, y en el ritual de sacrificios humanos hecho por los aztecas en México. A pesar de las distintas técnicas, la base es la misma: hacerlo lentamente, cortando la piel del cuerpo de manera insoportable mientras se mantiene viva a la víctima el mayor tiempo posible. Los emperadores chinos Sun Hao, Fu Shen y Gao Hen incluso ordenaron que se retirara la piel del rostro de sus víctimas. La muerte normalmente vendría como resultado de una pérdida de sangre masiva y un shock, pero en los casos desafortunados donde se usaron desolladores expertos, la víctima podría mantenerse viva en un estado de agonía perpetua durante varios días antes de sucumbir finalmente a las heridas infectadas. Lo que ocupa el puesto número 2 fue un serio candidato para ocupar el primer lugar. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que lo separa del primer lugar. Hay todo tipo de formas de quemarse vivo, que hiervan a la víctima, que lo quemen en la hoguera o que lo mantengan dentro de una olla sobre un fuego. No importa la forma, quemarse vivo es insoportable. Una de las peores formas de morir. La piel se pelará, los músculos se quemarán y los órganos pueden comenzar a hervir o descomponerse dentro de la víctima. Puede desangrarse hasta morir, asfixiarse o morir de shock y dolor.
Dependiendo de la temperatura del aire alrededor del fuego, los ojos pueden hervir en el cráneo o quemarse hasta dejarlos ciegos. Está claro que la muerte sobreviene en un estado de miedo y pánico. Sin embargo, lo que les pasa a la persona es algo horrible y desesperado para cualquiera. Lo que ocupa el primer puesto, no fueron muchas personas que pasaron por esto, pero lo que ocupa el primer lugar, te estarás pensando, ¿qué demonios hacían esas personas? La cultura persa tiene una historia bastante extensa que de seguro ya conoces por las 2 películas de 300 o por clases de historia. Sin embargo, había un método de ejecución llamado escafismo. Antes de hablar de cómo morían estas personas y en qué consistía, te recomiendo prepararte para vomitar o tener náuseas. Si eres susceptible a estos tipos de muertes, puedes saltar esta parte del video hasta el final. Pero si eres fuerte de estómago, escucha con atención y trata de imaginar cómo esta gente moría a manos de los persas. El escafismo fue un intrincado método de tortura usado por los persas. Primero, metían a la víctima en un tronco de árbol ahuecado con la cabeza y los pies sobresaliendo de cada extremo del tronco hueco. Luego, le obligaban a comer leche y miel en mal estado y el verdugo le untaría la misma mezcla para atraer a moscas y otros insectos. La mezcla causaría diarrea a la víctima, lo que traía aún a más bichos y convertiría su cuerpo en un lugar espléndido para poner huevos. Y cuando los bebés nacieran, necesitarían comida. Y claro, la tendrían allí mismo, fácilmente disponible. Los insectos y las larvas se enterrarían en la piel de la víctima y se comerían su carne, y es probable que se mantenga despierto durante mucho tiempo, mientras los insectos se alimentan del cuerpo. Los más afortunados morían por deshidratación, hambre o agotamiento. Sin embargo, también podían morir por un shock séptico, ya que la sangre puede volverse altamente tóxica en esas circunstancias. Afortunadamente, este tipo de ejecución ya no se usa en ninguna parte del mundo, y por lo que acabas de escuchar y de imaginar, queda claro que este tipo de muertes fue las peores, y no hay ningún método de tortura o pena de muerte que se asemeje a este método asqueroso, horrible, atroz y repugnante de cómo morían estas personas. Vuelvo y repito, recuerda que este top se hizo por personas que murieron de esta forma, en que se mostraron en este top. A mí me dieron ganas de vomitar al momento de leer en qué consistía esta muerte. Siempre habrá diferentes maneras de morir, algunas desafortunadas, otras por accidente, y lo peor, otras provocadas por otras personas. Por mientras te recomiendo que cada momento que vivas sea el mejor. Espero que vivas muchos más años, y que cada momento de tu vida lo disfrutes como si fuera el último, y finalizo de la misma manera que en el video anterior. Recuerda esta frase, memento mori, algún día pasará y no lo podrás evitar. Si el video te gustó, agradecería que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras. Comparte el video con cualquier contacto que tú tengas. Si te gusta más de este contenido, puedes dejar qué otra idea en la caja de comentarios para hacer otro tipo top o explicación. Te ha hablado Darkseid. Buenas noches.